Jueves 18 horas, tercera vez que estamos con Jorge Vallacasal y yo quiero aprovechar mientras vamos entrando a leer un poema de Tagore mencionado por Marta en estos días que dice: El amor es la vida, se llama. Precioso es el don de la fruta, dulce el de la flor, pero yo quisiera poder regalar el de la hoja, esa humilde amistad de su sombra. La raíz escondida no pide premio alguno por llenar de fruto las ramas. La hoja, cuando ama, se hace flor. La flor se hace fruto cuando adora. Las raíces son ramas bajo tierra. Las ramas, raíces en el aire. Nos recuerda la milagrosa higuera. No te pares a recoger flores por guardarlas, sino camina y camina, que las flores se guardarán a sí mismas, floreciendo en toda tu jornada. Fruto, estás muy lejos de mí, estoy en tu corazón, flor. La hierba busca su muchedumbre en la tierra, el árbol su soledad en el cielo. El viento, poeta, sale por el mar y por el bosque en busca de su propia voz. Sea hermosa la vida como la flor del verano, hermosa la muerte como la hoja del otoño. El hacha del leñador pidió su mango al árbol, y el árbol se lo dio. ¿Por qué empiezo así? Porque me quedé muy enganchado con la literatura y con este poema en particular, porque tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo y porque lo hermano, casualidad. Jorge, ¿cómo estás? Hola, hola a toda la gente, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Estaba muy contento y muy bueno empezar con un poco de literatura, ¿no? y fuiste un poquito el promotor, por eso me pasa que estamos entrando en estos vivos con esos segundos en los cuales empezamos a saludar. Y ayer comentaste qué bueno literatura en Instagram y dije, ¿por qué no? Y casualmente me encuentro leyendo un libro que tiene un poema de Tagore que había nombrado Marta y que es un libro de Carlitos, alguien que vos habías nombrado, ¿De quién alguien que dijiste? de ¿De? Carlos Taís, Carlitos Taís. El libro es Ah, Árboles. del padre. Es el libro que hizo Carlitos Padre antes de morirse. Sí, 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 sobre todo árboles y todo eso. Yo estuve, sí, 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 qué bueno, muy bueno. Una, una recopilación de poemas y escritos, y además de Tiene tener mucho, datos tiene técnicos. mucho de la parte, digamos, literaria de los árboles, ¿no? Que está muy bueno. A él le gustaba mucho un poema de la encina, me acuerdo, un poema de un español que hablaba sobre la encina. Y bueno, me encanta que en Instagram podamos abrir un poco el juego a estas cosas que parecen pasadas de moda, pero el alma no pasa de moda y los sentimientos tampoco. Y todos tenemos un poco un poeta dentro. Entonces, ¿por qué no compartir, como hizo ayer Marta también, que nos trasladó, con Victoria Campo nos trasladó a esa época dorada de Villa Victoria, ¿no? Así que estoy tratando de abrir Tiene, ti- mientras tanto, ¿eh? Mientras conversamos voy a tratar porque tengo un problema que me está costando abrir el PowerPoint. Así que, bueno, ya Está va a bien, salir. tranquilo, porque ya vamos a salir y vamos a ir aprovechando estos momentos que ella nos había traído a Tagore. Me lo encuentro en este libro de Carlos, y Sí, empezás a leer algo más de Tagore y empezás a resignificar lo que está ocurriendo. Si tomás un libro de aforismo de Tagore, decís cuán actual es, porque en definitiva vamos en busca justamente de los que vivieron antes que nosotros, y evidentemente nosotros en el camino nos estamos perdiendo algunas cositas que ya ellos sabían. Tagore era una personalidad muy especial, ¿no? A mí me encanta una anécdota de él, porque yo soy un gran fanático de William Henry Hudson, o sea, Guillermo Enrique Hudson, que escribió el Allá lejos y hace tiempo, ¿no? Long Gone for Away. Eh,
Ah, me acaba de dejar Sonia un mensaje, Sonia Bergman, que hoy hablé con ella, le invité y que estaba muy interesada en la charla, pero dice que no puede ver nada. Bueno, no sé, ahora voy a ver si... Sonia, tenés que apretar el vivo, donde dice vivo. Igual no me Estamos escucha. hablando, estamos hablando de la autora de La Victoria de los Jardines. Exactamente, es una historiadora del paisaje, la única historiadora del paisaje que abarcó la mayor cantidad de tiempo en la Argentina, ¿no? Eh, Y, vol- bueno, y volviendo tiene un libro, sí, tiene un libro que decía, decime. tiene un libro muy interesante sobre Carlos León. Sí, tiene muchos libros de Thaís, exacto. Está el de Carlos León, que es el hijo, el de primero, tiene muchos libros y es una gran historiadora. Y gracias a ella debemos una defensa grande a muchas cosas de patrimonio, de paisaje, que no eran consideradas y que, bueno, a raíz de su difusión y de sus estudios se pudieron considerar, ¿no? Te cuento la historia de Tagore, que a mí me gusta mucho, ¿no? Lo trajo Victoria Ocampo, acá, a la Argentina, en los años 20. Como no lo podía recibir en su propia casa en Villa Ocampo, ella alquiló la casa de los Lafuente, que la acaban de demoler, lamentablemente, una quinta muy linda con barranca, Río de la Plata, en Punta Chica. Mira al río, se llamaba la casa. Y lo tenía ahí medio como secuestrado, ¿no? Pero cuando vino Tagore, dijo, qué ganas tengo de conocer esta tierra, que es la tierra natal de William Henry Hudson. Lo habrá dicho en la década del 20 y Hudson se habrá muerto un poco antes. Cuestión que todos los literatos que rodeaban a Victoria, nadie conocía a Hudson. Nadie. Porque Hudson tiene una historia muy linda que él, después de haber nacido en nuestras pampas y vivido con nosotros, se volvió a Inglaterra, que era la tierra de sus antepasados, ni siquiera de sus padres, mucho más arriba, porque los padres habían venido a Estados Unidos. Y ahí se hizo un famoso, bueno, naturalista, ¿no? Un naturalista amante de nuestras pampas. Y él escribió ese libro a los 80 y pico de años, en la cama, casi sin poder moverse, eh, haciendo un elogio y una especie como si te dijera una apoteosis de nuestro paisaje, ¿no? Del paisaje pampeano. Y no lo conocíamos en la Argentina, tuvo que venir un hindú para decirnos qué bueno estar en la tierra de Hudson. A partir de ahí Hudson fue reconocido en Argentina, Victoria lo conocía mucho y lo valoró mucho, Borges también, y bueno, y empezó a ser conocido incluso hasta en las escuelas, en los colegios, ¿no? Así que, bueno, Tagore nos une, ¿no? Con esa parte de la naturaleza, ¿no? También. Sí, ahí decía Marta que lo había traído en 1924. Creo haber visto a Sonia Bergman que ahí se había unido. Qué No sé bueno, si nos está viendo, que qué nos bueno. salude, que nos indique, que decía que no podía entrar. Me encantaría poder abrir tengo problemas en abrir el PowerPoint, no sé por qué, son esas cosas que a veces pasan, ¿viste? No debería pasar, pero bueno, no sé por qué no me abre en la máquina el PowerPoint. No te hagas problema porque estos son, o sea, si va a fallar algo, que falle rápido, ¿no? Como el otro día en el Zoom. Y vamos aprendiendo. Exacto, exacto. Bueno, O ahí sea, parece que hay algunas fotos ahí parece que abrió, ahí parece que abrió, estamos contentos, bien. Bueno, bien. Ya estoy somos con ustedes, dice 44. Sonia. Bien, bien. Sonia dice que ya está con nosotros. Muchísimas gracias de corazón. Realmente abriste también una puerta a vos increíble, Jorge. No sé lo que estamos haciendo. No tengo ni idea de lo que estamos haciendo, pero es maravilloso. Nadie sabe y lo lindo es no saberlo y bueno, y empezar a navegar, ¿no? Empezar a navegar esto que la cuarentena nos ofrece. Quiero saludar especialmente a Sonia, especialmente es un honor para mí que ella esté unida con nosotros y para toda la tribu, si podemos llamar de alguna manera a este grupo. Y bueno, quiero compartir con todos que estoy muy contento de seguir compartiendo todo esto y bueno, y los invitamos a que sigamos reflexionando sobre el paisaje, ¿no? Y conociendo un poco más todo esto. No puedo creer que del otro lado esté Sonia Bergman. Yo
todas estas noches me estoy yendo a dormir leyendo el libro de Carlos León Daís y con todas las referencias que tiene, increíble. Entonces que de pronto ella esté ahí escuchando es como muy, muy demasiado, muy, muy mucho, para decirlo Bueno, y mal. así como ella, tanta gente que somos amantes del paisaje, de la jardinería, del paisajismo, del arte, de la historia, ¿no? Y que nos podemos encontrar en este lugar. Bueno, hoy tenemos mucho para hablar, ¿no? No sé si vamos a poder terminar todo, pero Seguramente. me gustaría ya dar vuelta a la cámara, si a vos te parece. No sé si hay algo más que decir. Arrancá, arrancá tranquilo porque ya estamos, la verdad que hicimos una presentación maravillosa, hermosa, como estamos acostumbrados, ahí con la Bueno, foto. recordemos que estábamos en el paraíso, ¿te acordás la última vez? Y ese paraíso, que es ese jardín del Edén, ¿no? Que tanto dio que hablar, porque recibí muchos comentarios respecto a lo que estuvimos, a lo que surgió, ¿no? Parece que Contame mucha algo gente... de sí. ¿Eh? Contame algo de esos comentarios, sí. Bueno, mira, mucha gente me dijo que fue el momento más lindo de la charla, ¿no? Y eso me impactó mucho, ¿no? Y un amigo mío me dijo, che, Jorge, estás medio loco, me dice, ¿cómo vas a nombrar a Dios en Instagram? Me dice, ¿no? Entonces yo le digo, mira, perdóname, salió así, ¿viste? Yo ni lo pensé. No, porque viste que ahora las cosas cambiaron, me dice. Y entonces él dijo, yo estaba atento a ver cuánta gente se iba a bajar, dice, ¿no? Y ¿En me fijé que serio? no se bajó nadie. Así que bueno, no estuvo tan mal, no estuvo tan mal. Incluso estoy pensando, porque en el momento en que vos hablaste, que vos mencionaste, y mencionaste a Dios sí, hiciste como una prédica, yo te dije, acabás de hacer emocionar a un agnóstico. Sí, me acuerdo muy bien. Bien, ¿hubo un comentario de eso? Porque fue una cosa Y que me salió. bueno, no, no sé, eso te lo cuento personalmente. Dale, 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 porque es muy llamativo, porque vos fijate que de un lado y del otro nos une el paisajismo, la jardinería, el amor por el arte, la literatura y, y una mirada diferente de la religión, de Dios, y acá estamos. Acá estamos, exactamente, porque todos, a la larga, todos somos parte de esta humanidad, y estamos todos en esta casa, ¿no? Entonces hay muchas más cosas de las que son las que nos unen que las que nos separan. Entonces vayamos por lo bueno, por lo positivo, por lo que tenemos en común, ¿no? Entonces te traje esto, que no sé si te suena, Sí, ¿eh? eso es, claro, eso es Walden, los Life in bosques. the Woods. La tengo acá. Bueno, Ay, me puse es la nervioso. de Balden, el libro de Toró, porque vos lo nombraste a Toró. Y Sí, creo que en esta tribu tenemos que abrir nuestra cabeza y ver cuáles fueron los pensadores que nos precedieron en esto. Entonces, si vamos a hablar de Tagore, de Hudson, tenemos que saber al menos quién fue Toró, ¿no? Toro era un exactamente. loco, bastante loco, americano, del 1800, ¿no? Siglo XIX, plena época, digamos, republicana de Estados Unidos, y él decidió irse a vivir a esa cabaña en el medio de los bosques de Norteamérica, ¿no? Y lo interesante fue que él vivió 2 años, 2 meses y 2 días. Se separó de su familia, de su mujer, les explicó que él necesitaba eso y se aisló, ¿no? Él cultivaba ahí sus verduras, y bueno, un maestro el hombre, ¿no? ¿Cómo será que lo pusieron preso? Porque no Por pagaba los desobediencia. impuestos, Claro, porque ¿eh? él incitó, tiene otro apartado, él incitaba a la desobediencia civil, sí, a no pagar. Pero él dijo una frase muy linda que decía, la cárcel es la casa del hombre libre, algo así, ¿no? Era unas palabras, como diciendo que no nos queda otra que la cárcel a veces. No estoy haciendo una apología de ningún delito, simplemente estoy No, reconociendo la historia y la valentía y el coraje de un hombre que amó la naturaleza, ¿no? Así que bueno, quería devolverte tu golpe con este otro golpe. Después vamos a terrible. pasar rápidamente
por unos jardines que quedaron sin ver en la otra sesión, ¿no? Habíamos dicho que los jardines hindúes, como el Taj Mahal, ¿no?, venían de los jardines persas, donde se verificaba este cruce de ríos que incluso está nombrado en la Biblia, ¿no?, que es los ríos que van al este, oeste, norte y sur, con una fuente en el centro, todo eso. Entonces, los jardines hindúes y los jardines islámicos también son descendientes de los jardines persas. Entonces, en este recorrido de los jardines comestibles, ¿cómo no nombrar el patio de los Naranjos, que es la antesala ahí del atrio de la actual Catedral de Sevilla, ¿no? Ahí la saludamos a María Pueyrredón, que se acaba de unir. Gracias, María, siempre presente. Hola, El patio hola. de los Naranjos. Entonces, es el lugar en donde hacían las abluciones los islámicos. Antes de entrar al templo debían bañarse, lavarse, y se lavaban en estos lugares. Eran lugares de ceremonia, lugares de fiesta también, lugares de reunión de la gente, y se plantaban nada más y nada menos que naranjos. ¡Uy, Fernando Bruno! ¡Qué capo! Uno de los mejores artistas plásticos del país y músico, Bueno, amigo mío. lo saludamos acá. Eh, En un ratito, no sé si te parece desactivar los comentarios. El tema con desactivar los comentarios, que por ahí no vamos a ver quién entra. ¿Sí? No, pero podemos dejarlos porque me parece que hay buena señal, porque me cambié y me puse datos, entonces hay buena Ah, señal, ¿viste? buenísimo, buenísimo. Total, Entonces después podés si alguien dejarlos quiere y ver de paso... una imagen, lo pueden ver en IGTV para poder verlo, porque ya los tienen sin comentarios. Entonces mejor así tenemos más Exacto. con la gente que va a Bueno, entrar. entonces, en estos jardines islámicos, a mí me gustaría decir, ¿viste? Bueno, hasta podemos hablar muchísimo, ¿no? Pero lo que más me gustaría dejar en compartir con ustedes es... esperá que me suena el teléfono. Dale, dale. Ahí está. Es esto, mirá. Son jardines que en realidad se caracterizan por el despertar de los sentidos, ¿no? Eso es lo más importante. Eso es lo que aportan al mundo de la jardinería, ¿no? Y no solamente los sentidos de la vista, sino también los perfumes. Imaginémonos este patio en septiembre de nosotros, y digamos en mayo de allá, ¿no? En primavera de Europa, con toda la cantidad de azares floreciendo, ¿no? Yo, por ejemplo, en San Isidro tenemos la calle nuestra, que es la 25 de mayo, la más importante, que está toda plantada con azares. Y es realmente impresionante el perfume que hay, ¿no? Entonces, esto es propio de los jardines islámicos, ¿no? Despertar de los sentidos, ¿no? Bueno, por eso hay muchos perfumes, el aroma de las flores, ¿no? El sonido y el murmullo de las fuentes. Había también árboles comestibles en estos jardines, ¿no? Por supuesto el naranjo, el limonero, la mandarina, el olivo, la higuera, la parra y las palmeras datilíferas. También eran típicas las hierbas medicinales, ¿no? Que eran una fuente de perfume, porque todas tenían aceites esenciales, como la menta, el tomillo, todas las plantas aromáticas comestibles, ¿no? Como la salvia, el orégano, el perejil, el romero, el laurel, se plantaba mucho el laurel. Todos ellos estaban entremezclados con el perfume y el color de las flores, ¿no? Eran rosas, adelfas, jazmines especialmente. O sea, el jardín islámico tiene esta sensualidad, ¿no? Que le aporta como este grado de intimidad al jardín. Y siempre son espacios reducidos, y en estos lugares se mezclaban las plantas comestibles con las plantas decorativas o aromáticas. Generalmente no se cultivaban las huertas juntamente con estos jardines, sino que las huertas estaban separadas. Y eso es un buen dato, y acá conseguí esta foto. Esto es una plantación de repollos en lo que son las laderas de los jardines del Generalife, ¿no? Esto está documentado que ya en la época de los árabes, ellos tenían todas esas laderas con plantaciones hortícolas, ¿no? Aquí se ve una fotografía actual en donde aquí abajo están todas las hileras de plantas, y es muy interesante porque actualmente
ahí mismo en la Alhambra, están conservando esta huerta como huerto histórico y están conservando incluso el material genético de las verduras y de las plantas que se venían plantando desde tiempo inmemorial, ¿no? Entonces, fíjate cómo acá hay, por un lado, un jardín de un gran lujo y sofisticación, como son los jardines de la Alhambra, pero por otro lado, también cerca, muy cerca, están las huertas, ¿no? Esto lo vamos a empezar a ver a partir de acá y a todo lo largo de Europa, ¿no? Vamos a ver unos ejemplos muy lindos. Y acá me gustaría hablar dos palabras sobre los naranjos y los cítricos, porque los cítricos, que es una planta tan típica de estos jardines andaluces, hispano-árabes, resulta que, bueno, todos conocemos la leyenda o el cuento del Jardín de las Hespérides, ¿no? La manzana de oro, que era la naranja, pero dicen que el limonero lo trajo Alejandro Magno de sus excursiones y lo trajo del oriente hacia el occidente, ¿no? Y después, bueno, se fue desparramando por Europa muy lentamente. Era una planta muy valorizada, especialmente porque lo tenía como medicinal, no tanto como comestible, sino más como medicinal. Y los naranjos, que Sevilla está repleta de naranjos amargos por todas las calles, y bueno, y los naranjos en sí, dice que los trajeron los marineros genoveses a Europa, pero mucho más tarde, ¿no? Ya más hacia el 1400. Se sabe que había cítricos igual en todos los jardines de la época de los árabes, de la dominación arábiga en España, que ya sabemos que es desde el año 700, ¿no? Bueno, esto es como una pincelada muy chica de lo que podemos invitar a los jardines islámicos a que formen parte de este recorrido. Ahora vamos a caminar un poquito más rápido y vamos a volver a lo que habíamos dejado la última clase. No sé si se acordaban que habíamos quedado en Viralante, ¿no? Viralante, en Italia, en Bagnaia, de Vignola, habíamos conversado que era un jardín en donde no estaba incorporada la parte comestible dentro del jardín, ¿no? Pero que tenía todo ese simbolismo que veníamos hablando de los 4 ejes del estanque central y de la importancia del paisaje por encima de las construcciones, porque aquí se ve bien claramente las dos casas divididas que están siendo dominadas por todo el jardín. Bueno, estas ideas italianas, renacentistas, ¿no? Empezaron a difundirse a través de todo el mundo, especialmente por las campañas de los reyes para conquistar más territorio. En esa época empezó a crecer mucho Francia. Francisco I hizo su visita a Italia, después los siguientes reyes que lo digamos, sucedieron, y volvían fascinados con los jardines de Nápoles, con los jardines, bueno, de Florencia, cuestión que cuando regresaban a Francia, empezaron a traerse a sus jardineros italianos, ¿no? Y acá está Pacello de Mercoliano, un jardinero italiano que trajo Francisco I a la corte, y empezó Pacello a traer estos diseños a Francia, porque en Francia los castillos realmente eran todavía castillos medievales, ¿no? Apenas tenían un cambio en las fachadas con las nuevas ideas del Renacimiento. En esa época, Pacello de Mercoliano empezó a hacer muchos trabajos en los castillos de la corte francesa y quedaron documentados por Ducerceau, que es un gran dibujante, ¿no?, de esa época, que dibujaba arquitectura y también dibujaba paisaje. Y acá les quiero mostrar cómo eran esos jardines. ¿Ves? Eran totalmente geometrizados, divididos en grillas, y cada grilla tenía su diferente forma de geometría, ¿no? Ahora, estos italianos no solamente traían los dibujos, los diseños para hacer estos castillos, sino que también traían el arte de la jardinería y también traían plantas nuevas. Francia hasta ese momento era una civilización medieval bastante rústica, y todo esto fue refinado a través de la cultura italiana,
que llegó a las costas de Francia, ¿no? De la mano de los reyes, y empezaron a cultivar diferentes hortalizas y empezaron a probar, por ejemplo, el tomate que no se conocía, ¿no? Perdón, el tomate yo me estoy confundiendo, yo leí otras, eran porotos, los porotos. Bueno, Sí, cuestión que, me río porque por la confusión. Dale, dale, después te digo no, por no, qué. no era tomate, eran los porotos. Cuestión que esto que empezó en el Renacimiento siguió todo a lo largo de la historia, digamos, de la historia hasta la Revolución Francesa, ¿no? Fue como un movimiento en donde Francia empezó a desarrollar una capacidad de estudio botánico, ¿no? Que después la puso dentro de los primeros lugares del mundo, porque los botánicos de Francia, viste, Bonpland, bueno, cuántos, ¿no? Que las ciencias botánicas y la horticultura francesa es una de las ciencias más importantes. Si acá Increíble. Sonia me dice tomates americanos, Sonia, si yo me acordé cuando lo dije, por eso enseguida lo saqué. Gracias, Sonia. Bueno, igual, siendo americano, eso lo vamos a ver a la corte de Luis XIV, las plantas nuevas que entraban. Ujú. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de estos jardines comestibles en pleno Renacimiento francés, ¿no? Este es el jardín de Villandry, que se escribe Villandry, ¿no? Filandrí le Que decimos. Sí. es un castillo del siglo XV, que pertenece a una misma familia, bueno, pasó muchos periodos, en su momento tuvo estas formas, tuvo estos diseños con huertas, y eran famosas, y hay documentos en donde está especificado que las hortalizas que se cultivaban y que se traían de Italia y se empezaban a practicar acá. El castillo este era de uno de los ministros, por decirte así, de Francisco I, ¿no? El gran rey del Renacimiento francés. A lo largo de los siglos fue cambiando el paisajismo, fue cambiando los dueños del castillo y borraron todos estos jardines e hicieron sobre ellos un paisajismo a la inglesa, con praderas de césped, árboles, etcétera. A fines del siglo XIX, 1890 y pico, un español, un médico español, compró la propiedad y trató de reconstruir, según los dibujos de Ducerceau, que son estos dibujos que ya existían, cómo habían sido esos jardines, y puso toda su fortuna para recuperarlos y volver a tenerlos. Y hoy día son un ejemplo realmente. Es uno de los jardines más visitados de Francia, ¿no? Junto con Versalles. Ujú. Es un ejemplo de lo que son los jardines renacentistas comestibles, ¿no? Por ejemplo, miremos estos repollos, estas lechugas entre los buxus, son todos diseños originales, tomados de Ducerceau, y los mismos dueños del Chateau de Villandry, que son los Carvalho, que todavía son los dueños hasta el día de hoy, ellos se esmeran en no producir en esos jardines hortalizas que no sean de la época del Renacimiento. O sea, solamente producen las mismas hortalizas que estaban en la época original del castillo, ¿no? Entonces, esto es una verdadera fantasía, ¿no? Es digno de verse. Ahora, de aquí, ¿a dónde pasamos? Vamos a pasar a Versalles, vamos a hacer un salto un poco grande, ¿no? Versalles es, bueno, es la sede del poder real de Luis XIV, estamos hablando del año 1680 aproximadamente, cuando Luis XIV se decide instalarse en Versalles. Creo que fue en 1661, pero después siguieron las obras del castillo, hubo muchas modificaciones. Ya hablamos de Lenotre, ¿no? Que fue el paisajista. Ahora, Versalles, Luis XIV tenía una corte muy refinada, y él siempre tuvo como la voluntad de impresionar a los otros reyes, ¿no? Porque él era el rey Sol y él quería ser el único. Entonces, en su corte no se podía comer cualquier cosa, debía comerse cosas realmente sofisticadas. Y para eso él concibió lo que se llama le potager du roi, o sea, la huerta del rey.
Él mismo entraba a la huerta del rey, que estaba pegada al Château de Versailles, sobre lo que se llama el estanque de los suizos. Por esta puerta entraba con sus, digamos, embajadores, con los reyes que lo iban a visitar, y mostraba lo que había dentro de la huerta, ¿no? Entonces, esta es la foto de más o menos esquemática de las 9 hectáreas con los cultivos, ¿no? Este jardín ha sido declarado jardín histórico de Francia, ¿no? Puntualmente, se cultivan muchísimas variedades de especies y tiene en el centro un estanque que sirve también de tanque, digamos, para el riego de todos los jardines. Aquí se cultivaban muchísimas cosas y encontré algo que me gustaría leerlo para compartirlo, para que tengamos idea de lo que era esto, ¿no? Dice que en la época de Luis XIV el huerto del rey requería una gran organización. Había 30 jardineros experimentados que debían atender las parcelas del jardín, los invernaderos y los 12.000 árboles. El rey lo mostraba a los invitados ilustres, como por ejemplo a los embajadores, a los duques que iban a verlo, ¿no? Para que admiraran las maravillas de su jardín. También envió muestras de su variedad de pera, como regalo a muchos jefes de Estado. Las distintas clases de verduras servidas eran un tema de discusión obligatorio en las comidas de Versalles. Como escribió Madame de Sévigné, que es la gran escritora de toda esta época, ¿no? Dice, la moda de los porotos continúa, la impaciencia a la espera de comerlos, el hecho de haberlos comido y el placer de comerlos son los 3 temas que nuestros príncipes han estado discutiendo durante los últimos 4 días. O sea, el famoso arte de la conversación, ¿no? tan difundido en Francia, en la corte de Versalles, también incluía no solamente la política, sino estas curiosidades del paisajismo, de la horticultura, del savoir-faire, digamos, ¿no? Del savoir-manger, no sé, del saber comer de los franceses, ¿no? Y aquí tenemos que nombrar a Jean-Baptiste de la Quintinie, que es el horticultor de esta huerta, ¿no? Tiene una estatua en este mismo jardín, está considerado realmente un gran, no sé cómo decírtelo, pero una gran personalidad dentro de la botánica, porque él fue el que organizó estos jardines y el que garantizaba especialmente que haya fruta y verdura a lo largo de todo el año, porque ahí en esa zona de Francia hiela muchísimo en Versalles, realmente caen nevadas, entonces es muy difícil tener hortalizas todo el año. Y él fue el que instaló las primeras invernáculos para justamente lograr que las plantas tengan luz, pero que no sean, ¿cómo se llama?, afectadas por las heladas, ¿no? De la Quintinie. Mirá, Bueno. pensando en los invernaderos, ¿no? De ese momento, mirá qué dibujito tenés. Exacto, y acá tenemos la otra parte del Château de Versailles, que es, acá arriba ven todo el Château, en esta primera instancia. Hay un primer jardín sobre esta terraza y después baja de golpe como 6 metros, que es esta pared. Hay como una excavación y no es casualidad que esta excavación mira al sur del hemisferio norte, o sea que es el norte del hemisferio sur. Es la mejor orientación, los rayos del sol caen justamente al interior de todas estas ventanas, ¿no? Y esta situación de estar un poco excavado y mirando hacia la orientación del sol, hace posible que en el interior de estas ventanas haya una habitación muy grande, una gran nave que se llama la orangerie, o sea, la naranjería, que garantizaba a Luis XIV tener naranjas y cítricos a lo largo del año y poder guardarlos en invierno cuando todos estos parterres se congelan con la nieve. Entonces, de esa manera, las plantas están puestas en macetas, podemos verlas más de cerca, ¿ves? Con ruedas, en donde entran y van saliendo, ¿no? Exacto. Esto es parte también de
del jardín comestible integrado al jardín y al paisajismo. Vamos a Versalles y nos quedamos admirados con los jardines diseñados por Lenotro, porque son realmente fantásticos, pero tenemos que saber que también había una parte de jardín comestible en todo eso, ¿no? Ya sea el potager de Roy o también la orangerie. Mucha información para el otro lado, estoy pensando, ¿no? Es impresionante la cantidad de datos que estás tirando, imagino con las macetas, con las ruedas, corriéndolas. Eso que estamos viendo. Y, bueno, y acá vamos a pasar 100 años dentro del mismo domaine de Versailles, o sea, del mismo lugar de Versalles. María Antonieta recibe, como decíamos la otra vez, de Luis XVI, el regalo del Petit Trianon. El Petit Trianon, bueno, es un palacete muy chiquitito en el bosque de Versalles, pero ella decide construir lo que se llama l'Hameau de la Reine, o sea, la aldea de la reina, porque decide pasar un tiempo con sus hijos en un lugar de ensueño. Para hacer esto, ella contrató a un pintor, a un paisajista y a un arquitecto, y de esa manera lograron esta preciosura que es una verdadera granja, ¿no? Es un jardín comestible en todo su esplendor. Yo creo que nunca se construyó algo así. Ahí tenemos el molino donde se molía el trigo que se cosechaba en las mismas parcelas. Allá al fondo está la casa de ella, es esa casa que vemos ahí, ¿no? Y después vamos a encontrar un lago en el centro donde se cultivaban peces que se comían, y el mismo lago tenía un arroyo que producía mover la rueda del molino. Este sería el plano visto desde arriba, ¿ves? Ahí, en donde se ve el arroyo, un camino, un puente y una gran cantidad de casitas en donde se trajo a campesinos especialmente a vivir con las ropas naturales que usaba la gente. Entonces, incluso María Antonieta venía acá y tenía ropas también más relajadas. Vemos que cada casita de cada hortelano tenía su jardincito y tenía también su pequeño cultivo de flores y de hortalizas. Entonces, la reina podía venir acá a jugar con sus hijos, a ordeñar. Había una lechería que es algo muy, muy chic, ¿no? La Laterie de Versailles es realmente lindísima, por supuesto de un estilo por adentro muy bueno, muy refinado, y a mí me hace risa porque cuando las estancias nuestras se refinaron y pasaron también a copiar modelos europeos, las grandes estancias también tenían su laterie, o sea, su lechería, ¿no? Recuerdo especialmente la lechería de la estancia, ¿cómo se llama esta? San Jacinto, el Mercedes, que es realmente una casa como esta, muy del estilo anglo-normando, ¿no? Cada casa tenía su cultivo. Esta es una de las casas de los campesinos, ahí vemos el cultivo al lado. Esto está todo conservado, ¿eh? Ahí está el molino, vemos la rueda del molino, que es movida por un curso de agua, y con eso podían, el mismo trigo que cultivaban, podían hacerlo, digamos, molerlo. Ahí vemos los animales, había vacas, había cerdos. Tengo bastantes cosas que encontré de lo que ellos cultivaban, pero todo tipo de animales de granja ellos podían tener. Y había incluso, esto es otro aspecto del jardín comestible, y esto era el palomar. El palomar, en donde ahí vemos las hornacinas en donde se metían las palomitas, ahí. Entonces, esto del palomar es porque se comían pichones de paloma, ¿no? Incluso una comida que era muy común dentro de nosotros cuando, en nuestra etapa, digamos, anterior al cultivo de los cereales en las pampas argentinas, también se producían las palomas para comer. Lindo Bueno, detalle. hasta ahí estamos con un poquito lo que fue el ideal, ¿no? El ideal de este jardín comestible, que hoy se puede visitar en Versalles, ¿no? Y bueno. Estoy imaginando un tete a tete, un cara a cara entre vos y Sonia, que está meta
dar datos del otro y debe estar saliéndose de la vaina por comentarlo oralmente, ¿no? Mira, Sonia, no te puedo leer yo porque estoy conversando y pensando, así que no sé ni lo que pusiste, Después lo vamos a pero comentar porque yo estoy tomando nota. bueno, Eh, ya vamos a intercambiar, qué bueno, qué bueno. Bueno, todo esto pasaba en Europa a fines del siglo XVIII, ¿no? Después de la Revolución Francesa, Versalles fue abandonado, fue saqueado. Después, enseguida, con la Restauración, cuando vino Luis Felipe, Versalles fue revalorado y empezó a ser uno de los primeros museos, castillos, palacios, museos que se empezaron a visitar. Ahora, en la misma época, en el siglo XVIII, ¿qué pasaba en la Argentina? Y yo te diría que para mí es más fácil pensar qué pasaba en Buenos Aires, ¿no? ¿Qué pasaba en Buenos Aires? En Buenos Aires éramos una sociedad todavía muy castiza, ¿no? Muy española, con muy poca influencia de otros lugares. Había como una gran concentración de la cultura hispana, pero también influenciada por la cultura nativa y por la cultura africana. Pensemos que en Buenos Aires había un 30% de población africana debido al comercio de esclavos, ¿no? Todo sí, esto hacía, perdón, y eso de los africanos, ¿dónde está la incidencia? Para mí es nuevo. sí, bueno, hay que descubrirla, hay que descubrirla, pero si Bien. podemos hablar del tango, ¿no? Podemos hablar de la milonga, podemos hablar de tanta influencia en la música, de tanta influencia en la comida posiblemente también, ¿eh? Bien, bien, interesante. Eh, Vivíamos como una sociedad criolla hispana, y yo traigo acá esta imagen de la Quinta Porredón, ¿no? De la casa que fue de Brigadier General Juan Martín de Porredón y su mujer Marquita de Telechea, construida a fines del siglo XVIII y que conserva este patio en donde justamente hay cítricos, ¿no? Naranjos y limoneros, un aljibe en el medio, y es un patio en donde se cultivaban las hortalizas no, las aromáticas. ¿Mm? En Buenos Aires no teníamos jardines. Los jardines de Buenos Aires son relativamente nuevos. Nosotros vivíamos en patios. Tengo una conferencia muy linda que la titulé Del patio al jardín, ¿no? Porque esa es nuestra historia. Nosotros somos del patio al jardín. Nuestros antepasados vivían en patios, ¿viste? Entonces, algún día si querés la podemos conversar un poco más profundamente de eso, pero ahora tenemos que saber que toda nuestra vida exterior se desarrollaba en los patios, ¿no? Los Me interesa parques, sí, me interesa los parques muchísimo esa eran, mirada. viste, los parques no, vinieron mucho después, ¿no? Entonces, este era el ambiente. Ahora te vamos a, acá se ve una imagen del patio de la Quinta Porredón, también desde arriba, desde un piso que hay arriba, donde hay una galería, donde se ve más o menos también la disposición de los canteros, y donde no hay césped, justamente, eran patios que eran o de tierra apisonada o de ladrillos. Entonces, esto es lo que pasaba en Buenos Aires. Acá tenemos un plano de la Quinta Porredón, en donde podemos ver, por acá es el acceso actual, se atraviesa una serie como de habitaciones, pero enseguida aparece el patio, justamente que encuadra todas las habitaciones de la casa. Y más allá hay una galería lateral que da la vuelta y se ve el Río de la Plata para allá. Fijémonos en este plano de 1821, cómo al costado de la casa, pegado, estaba este jardín cercado con todos estos dibujos que son parrales. O sea, también se cultivaban viñas en Buenos Aires. Una cosa que hoy nos parecería raro, quedó más la parra como la que nos da sombra en el patio, pero no tanto el parral para producir vino, ¿no? Y uva. Y acá al costado, si giramos un poquito más, vemos bueno, un corral de animales que todavía existe, con una casa para peones, una noria, un tanque de agua para regar, una avenida de árboles, bueno, y todo un cerco perimetral que todavía existe acá, ¿no? Que todavía existe. Esto es muy lindo de conocer, los invito a todos
a que se animen a ir al Quinta Pueyrredón cuando nos dejen salir, porque es uno de los lugares que mejor refleja lo que eran las chacras y las estancias en la época del virreinato en Buenos Aires, ¿no? Bueno. Nos dejaste, vos sabés que, bueno, vamos a seguir, después seguimos, como habías hecho la pausa, iba Sí, a hacer un par de comentarios, pero seguimos tranquilo. dale. No, estaba Sonia que estaba comentando que vos tenés preparada una charla sobre la barranca. Sí. eh, Bien, que estaría bueno después que comentes algo al respecto. Sonia también hablaba de los amantes de María Antonieta, de la... Ah, de Bueno, Monsieur Francés. y Se encontraba comentaba, en el salón, sí. claro, y comentaba también otros datos de lo que pude tomar, que se habían plantado definitivamente hasta hace 10 años los naranjos y volvieron a macetas porque hace 10 años tuvieron un temporal que destruyó todo, por lo menos la Sí, fue parte el de gran temporal de 2017, de 2007. Fue terrible, sí. Pero bueno, también se renovó mucho el jardín en esa época. bien. Bueno, estos patios estaban en todas las casas de Buenos Aires, incluso en las casas de la planta urbana de Buenos Aires. Y acá quiero invitarlos y los quiero llevar a este patio que es una casa de Buenos Aires del siglo XVIII, que todavía está en pie, que es una de las pocas casas del siglo XVIII que está en pie en plena Buenos Aires, en Salta e Independencia. Es la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, fundada por María Antonia de Paz y Figueroa, Mamantula, que ahora la nombraron beata en la iglesia, y que está en proceso de canonización. Esta casa es una verdadera joya porque tiene 8 patios, ¿no? ¿A cuál más distinto uno de otro? Yo elegí esta foto porque es el patio de la cocina, en donde podemos ver las, ¿cómo se llama? Las columnas de madera, ¿no? El piso de cerámicos colorados, los techos de tejas, y eran en este patio de la cocina en donde se cultivaban las hortalizas que después se preparaban para dar de comer, porque en esta casa se hacían retiros espirituales y se alimentaba a 300 personas de tandas por retiro, ¿no? Entonces, bueno, esto también pasaba en Buenos Aires, pero fijémonos que siempre es alrededor de un patio. Aunque sean superficies grandes, igual, si eran grandes, igual siempre estaban rodeadas por habitaciones, rodeadas por galerías, porque era nuestra cultura que venía de Andalucía. Claro. Espera Sí, que mi me lugar dice algo, déjame contar. sí, lo tenían de ahí heredado. Sonia dice, sos un privilegiado que entraste a sacar fotos. Ah, sí, viste, sí, es cierto. Bueno, caminando un poquito más en los años, vamos a pasar a 1840 y les traigo un dibujo, un óleo es en realidad, de la casa de mis tatarabuelos en la calle Florida y Viamonte, ¿no? Y fijémonos cómo vivían mis tatarabuelos, los Carranza Mármol, que era una familia que tenía como 18 hijos, tenían una casa con varios patios. Se entraba a un primer patio que era seco y después se entraba a un segundo patio. El primer patio era como de las visitas, grande, y había un segundo patio que era el patio de la vida íntima, de la vida cotidiana, en donde podemos ver claramente 1, 2, 3 naranjos, ¿no? Y aquí un aljibe de mármol con toda una herrería arriba, ¿no? Y al fondo vamos a ver ahí un pilar y otro pilar, no sé si lo llegan a ver bien, pero en el eje con esta entrada, al fondo hay 2 pilares en donde había una sucesión y continuaban los patios, ¿no? Y quisiera leer, porque estos Carranza eran todos muy literatos, les gustaba escribir, hacían diarios, libros. Entonces, mi tío bisabuelo escribió justamente algo sobre este patio y quisiera compartirlo porque es una manera de entender de una persona que vivió este jardín comestible su experiencia. Dice, de ese corredor se pasaba a un gran patio de embaldosado donde había un aljibe de mármol artísticamente labrado y con cabezas de leones en derredor.
Y luego 3 grandes naranjos, que es lo que estamos viendo ahora. Era de ver lo lindo que se ponían estos árboles al llegar la época de florecer. Desde la puerta de calle se sentía la fragancia de los azares y cuando en el invierno se cubría de su exquisito fruto, les daba un aspecto muy atrayente. Mi madre tenía pasión por los naranjos. Nos pedía que no arrancáramos sus frutos, pues les gustaba verlos así, prefiriendo que se compraran fuera de casa. El patio terminaba con una gran portada de fierro a cuyos lados había 2 grandes columnas de material y tanto en uno como en el otro costado, sin estar cerradas, se llegaba por pasadizos al otro patio, en que había también naranjos y limoneros y limeros, y cubriéndolo un enrejado con un gran parral que producía una uva muy sabrosa. Al terminar el parral, una glicina se trepaba para cubrir el resto completamente. Luego, otro porche entre 2 pilastras que daban, como las del centro, entrada al corral. En el corral, que así lo llamamos, había de un lado 2 habitaciones, que eran para el servicio, y después el gallinero, pues no había familia en aquella época en que no lo tuviera. Al final de la casa y descansando sobre un muro, existía un inmenso y corpulento tala, cuyas ramas, frondosas y fuertes, servían para subirnos a ellas. Producía una florcita celeste muy visitada por los picaflores. De tan añoso ejemplar, no se podía calcular la edad y daba ocasión a que se recordara lo de plantado por la mano de Dios mismo. Bueno, esto era como vivían nuestros antepasados en Buenos Aires, en la calle Florida. Había gallinas, había uvas, había naranjas que la abuela no quería que las sacaran, había perfumes y había una integración, ¿no?, entre el jardín, el patio y la huerta. Acá estamos medio como todos mezclados, ¿no? Sí, sí, sí. Ayer no puedo hacer más que referencia a la vida misma nuestra muy argentina y me lleva al tango otra vez, como con Marta ayer, adiós Guisinas emparrados y malbones, otra vez. Y bueno, es que eso es lo que somos, por lo menos las ciudades, ¿no? Y aquí te quiero mostrar un cuadro muy simpático de Prilidiano Pueyrredón, el hijo de Juan Martín, que, o sea, el mismo que vimos, estábamos en la casa de San Isidro, bueno, él que fue un gran pintor, paisajista, arquitecto, ingeniero, un capo, ¿no? Pintó esta imagen que es muy poco, te diría, es bastante osada para la época, porque no es una imagen formal, sino que es la vida cotidiana en un patio trasero de estas casas, en donde vemos la matrona, que puede ser perfectamente mi tatarabuela, porque tiene hasta el mismo peinado. Mira, vemos una negra, ¿ves?, que te decía africana, que siempre había y que eran parte de la familia de nosotros. Vemos ahí el retrete, que era el lugar donde iban a hacer sus necesidades, y pegadito el gallinero, más o menos lo que contaba Carranza. Este cuadro es de la misma época de lo que hablaba Carranza. La niña de la casa, y, bueno, árboles, alguna torre, algún mirador, alguna torre de iglesia inclusive. Esto era nuestra historia, de aquí vienen nuestros jardines, ¿no? Esto es como el origen de nosotros. Y acá me gustaría contarte que eso que dice Carranza de que había un gala al lado de las gallinas, no es casualidad, porque el tala produce la vallita, esa vallita naranja, ¿no? Sí. Y abajo del tala, cuando cae la valla, se queda como una alfombra llena de pelotitas. Si las gallinas comen esa vallita, después dan unos huevos con la yema naranja fuerte que dicen que son deliciosos. Y dicen que antiguamente la gente pobre juntaba las vallitas del tala y venía a Buenos Aires a venderla a la gente que tenía gallinero. Y entonces se la compraba para dar de comer a las gallinas, ¿no? Esto es un poco la parte protoecológica de nuestros jardines, ¿no? Y esto es bien nativo, porque, ojo, talas hay en Buenos Aires y en algunas ciudades del interior del litoral,
pero después ya no sé si habrá más en otros lugares del mundo, ¿no? Claro, claro, pues bien, bien, bien nativo. Es increíble el poder de observación. Alfredo, nos quedan 5 minutos. Mirá cómo tenés ¿Puedes? hasta el tiempo. Sí, no, no, yo pensé que ibas a decir algo más, porque bueno, tenemos para Y hermosos juegos para compartir que son. todavía queda mucho por decir, sí. eh, no, 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 lo que yo te digo que lo que es en esta cuarentena, lo que he sacado de mi historia personal, de nuestra historia nacional, de nuestra historia regional, lo que hemos removido en paisajismo, en literatura, en pintura. En un momento nombraste que creo que María Antonieta había contratado y dijiste paisajista, pintor paisajista. Bueno, claro, ella primero contrató a un pintor para que haga las escenas, ¿no? Y ahí está nuestra parte paisajista que siempre nos gusta hacer como esos dibujos, ¿viste? Bueno, porque esto del paisajismo es algo que en realidad va sucediendo, ¿no? Va sucediendo y va cambiando, ¿no? Ahora estamos integrando la parte ecológica, estamos valorizando las nativas, y bueno, todo eso va a pasar a la historia y ya va a ser parte también ya natural, ¿no? Del paisajismo, el hecho de no utilizar agroquímicos y todo eso, ¿no? Por eso es tan importante que entre nosotros hayamos, en este grupo hay gente de muchas disciplinas distintas, ¿no? Y eso es lo que nos enriquece. Exactamente. Vos sabés que ahí justamente una de mis inquietudes es poder. Uy, cuántos mensajes que nos perdimos. Gracias a todos, en especial a Jorge y Alfredo, un gusto conocerte. Sonia, un placer para mí enorme que estés ahí acompañándonos. Realmente para mí Gracias, es Sonia. un lujo que me di yo como estar acá hablando con Jorge, que yo lo agradezco en el alma. Este portal, como dijo Hernán, que se abrió, que es una maravilla y nos va a ayudar a poder ponernos de acuerdo hasta en las diferencias, ¿no? Porque, bueno, acá dice, por ejemplo, aguante las nativas, no nos olvidemos de nuestra historia, la patria, lo que llevamos en nosotros, nuestra raigambre. Hablaste de los negros también en un momento, Y en la nuestros raza jardines negra, ¿no? Que tenemos. hoy día, a Dios gracias, está bien valorizada y hasta los historiadores están poniendo el aporte vamos a decir una palabra correcta, el aporte de los africanos en nuestra cultura es enorme, es altísimo. Y ahora lo estamos revalorizando. Y ya vamos a descubrir cuál fue el aporte en el paisajismo, seguro también. Sí, porque evidentemente debe tener que ver con una historia contada de una determinada manera que nos lleva a los patios andaluces, que anteriormente tienen la incidencia de los moriscos, que no dejaban de ser africanos, y lo que no puedo llegar a atar es la incidencia que puede haber llegado a tener en nuestro jardín. Te lo cuento muy rápidamente, eran los únicos cultivadores que teníamos en la época colonial, porque eran esclavos. Y los campos, las estancias, justamente utilizaban mano de obra esclava. Eran africanos los cultivadores. Eso está documentado. Vamos a hablar un poquito más, porque la verdad que hay que profundizar y hay que levantarle un homenaje a nuestros antepasados africanos, ¿no? Que yo tengo, de hecho. Ya te conté el otro día, yo tengo sangre africana, ¿no? Comprobada. Así Me que encanta eso. Bueno, vos lo tenés comprobado, pero yo creo que estamos todos en la misma, hasta los que creemos que bajamos todos puramente. tenemos todo. Escuchá, todos tenemos todo. No existe, y es una tontería pensar que existe la pureza de sangre. No, no, no. Todos tenemos todo. Eso está comprobado hoy día a través de ADN y te pueden dar el porcentaje exacto que tenés de asiático, de africano, de etcétera. Pensaba en el orgullo de Victoria de descubrirse con un porcentaje indígena, Guaraní, ¿no? guaraní. Ella desciende de una hija de Irala y yo desciendo de la otra hija de Irala. ¿No? Mira, Y es lindo eso, ¿viste? Porque es valorar el lugar donde estamos, ¿no? exactamente, exactamente. Me encantó, me encanta, me gusta cómo se enganchan, nos van quedando 20 segundos, así que te despido hasta el jueves, seguimos en contacto. Dale, Muchísimas los gracias por esperamos esta todos el jueves. Gracias a todos por estar. Abrazo grande a todos. Muchísimas gracias. Qué maravilla que es esta. Pasó muy rápido, che, lo único.
te dije que iba a pasar rápido, que pasaba eso, ¿sí?